Llega el continente de nuevo al Día Internacional de los Pueblos Indígenas con muchas deudas y una proclama: atender las necesidades de sus comunidades ancestrales. Brasil, la amenaza de Bolsonaro. Los pueblos indígenas han denunciado el incremento de la violencia y un creciente hostigamiento hacia sus comunidades en Brasil, especialmente desde la llegada a la presidencia del líder ultraderechista Jair Bolsonaro en enero de 2019. Los datos son preocupantes. Los casos de invasiones, explotación ilegal de recursos y daños al patrimonio en tierras indígenas por parte de madereros, mineros, cazadores y pescadores ilegales se han disparado desde 2019, cuando ya aumentaron un 137% en relación a 2018. Este tipo de agresiones no pararon ni en 2020, primer año de la pandemia de coronavirus, cuando se reportaron 263 casos según los últimos datos disponibles del Consejo Indigenista Misionario, órgano vinculado al episcopado brasileño, que también denunció el asesinato de 182 indígenas ese año, un 61% más que en 2019. En paralelo, los índices de deforestación e incendios en la Amazonía brasileña también han seguido una tendencia creciente en los últimos 3 años y medio. Colombia, los indígenas en el centro del conflicto. Después de décadas de conflicto armado en el que las masacres, desplazamientos y homicidios fueron aún más profundos que con otro tipo de poblaciones, como acaba de revelar la Comisión de la Verdad, en Colombia aún estas comunidades siguen sufriendo día a día el embate de la violencia. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, en lo que va de año han sido asesinados al menos 85 indígenas. Todo ello en un contexto, el colombiano, en que la situación del conflicto armado está casi en los índices del peor año desde el Acuerdo de Paz y la situación en los territorios habitados por pueblos indígenas es crítica. Ecuador, un grito por la Amazonía. Desde la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, la organización con sede en Quito lanzó este martes una cuenta regresiva para que se proteja el 80% del mayor bosque tropical del mundo para 2025. Además, los indígenas de Ecuador viven este día inmersos en los diálogos abiertos con el gobierno tras las protestas que lideraron en julio por la carestía de la vida y contra la gestión económica del presidente Guillermo Lasso. En estas movilizaciones, que se prolongaron durante 18 largos e intensos días, los indígenas ecuatorianos ganaron el pulso al Ejecutivo en una de sus principales demandas, la de derogar un decreto que promovía la actividad petrolera y limitar las nuevas concesiones mineras. Perú, un desafío para 1 de cada 4 ciudadanos. En Perú, donde el 25% de la población se identifica como indígena u originaria, los desafíos para reconocer la diversidad cultural como un hecho de valor y proteger los derechos de los pueblos indígenas aún son múltiples. La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú asegura que la situación continúa intacta tras la llegada al poder del actual presidente Pedro Castillo. Menciona además la necesidad de realizar una reforma política que permita que poblaciones indígenas tengan mayor participación en los espacios de poder sin la necesidad de depender de los partidos políticos. Chile, la crisis mapuche. En Chile, el pueblo mapuche atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas. Varias regiones rurales del sur de donde procede esta etnia han experimentado en el último año una escalada de violencia con ataques incendiarios, tiroteos y huelgas de hambre de indígenas. Estos episodios se enmarcan en un histórico conflicto que enfrenta a algunas comunidades mapuche con el Estado chileno y grandes empresas forestales que explotan bosques ancestrales reclamados por los indígenas. En paralelo al recrudecimiento de esta disputa, los pueblos originarios han logrado conquistas históricas. En 2021 fueron por primera vez incluidos en la redacción de la nueva Constitución, con 17 escaños repartidos entre 10 etnias. México, un grito contra la violencia. En México, donde más de 23 millones de habitantes se asumen como indígenas, una de las cifras más altas de la región, los pueblos originarios afrontan la proliferación de grupos armados, en particular en Chiapas, el estado con mayor población indígena. Las disputas del crimen organizado por el control del territorio han incrementado los desplazamientos forzados de los pueblos originarios, según informes de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
Los desplazamientos internos en Chiapas se triplicaron en 2021 derivado de la violencia por grupos armados. Bolivia, una esperanza atenuada. Bolivia es uno de los países con mayor población indígena. Según el último censo de 2012, entre el 41% y el 49,3% de su población se identificó con alguno de los 36 pueblos o naciones reconocidas por la Constitución de 2009, que declaró al país como Estado plurinacional. En los últimos años, la presencia de la población indígena se ha hecho visible en cargos públicos electivos o de designación de la mano del gobernante Movimiento al Socialismo Más. Precisamente esta cuestión es tema de división entre algunos pueblos indígenas que piden una mayor participación política al margen de un partido. Asimismo, sienten que sus derechos y formas de vida no son respetados pese a estar reconocidos en la Constitución y consideran que una de las razones es que no hacen parte de los grupos que apoyan al oficialismo. En definitiva, las comunidades indígenas en el continente viven entre el olvido estatal y una violencia que parece ser lo único que no cambia de un gobierno a otro.